Noticias en Flash. Las 2 de la tarde, 3 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido, buenas tardes. Pues muchas gracias, Hugo. Si tú me lo permites, quisiera yo dividir mi comentario en dos partes. Hace ya muchísimos, yo diría que hasta siglos, muchos historiadores han hablado de etapas, de eras. Hablan de una historia cíclica, cosas que van y regresan, cosas que no terminan y sistemas que no logran todavía cuajar. Y ahora se ha venido hablando desde tal vez el 99 con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, en el 2000 el triunfo de Putin, en el 2016 el triunfo de Donald Trump. Creo que ya hemos aludido a este tema en otras ocasiones, de la era de los líderes populistas, de la era de los autócratas y el deterioro de la democracia. Hay varios libros del fin de la democracia, por qué la democracia se ha erosionado, por qué a la democracia le cuesta tomar decisiones, inclusive esta eficacia de la que presume China, por ejemplo, o bien líderes populistas como Narendra Modi, que ahora la India ya es el país con mayor población, con la democracia más grande del mundo, con etnias totalmente encontradas. Y este líder se ha venido posicionando con políticas que deberían de ya haber sido superadas, pensando en soluciones fáciles, mintiendo, atentando contra la división de poderes, concentrando el poder. Pero yo sí creo y soy optimista de que hablaba un autor de la tercera ola de la democracia, Samuel Huntington, que yo creo que concluyó con este periodo de los autócratas, pero yo sí creo que pudiera empezarse a decantar una cuarta ola de la democracia. Y entonces empiecen a ganar o empiecen a gobernar más que políticos, más que demagogos, estadistas. Winston Churchill decía que la diferencia entre un político ambicioso y un real estadista está en que el primero piensa en la próxima elección y el estadista piensa en la próxima generación. De los muchos estudios que se han hecho, porque en verdad ha sido el tema tal vez más abordado, hay un autor, Ian Kershaw, que habla de este decantamiento de un nuevo líder y dice él: evitar por completo la intervención de personalidades carismáticas y favorecer la de aquellos líderes que, aunque menos intensos y vibrantes, se hallen en condiciones de ofrecer una gobernanza competente y eficaz basada en la deliberación colectiva y las decisiones racionales, orientados a mejorar a todos los ciudadanos. O sea, Erdogan no está derrotado. El día de ayer todo el mundo tenía puestos los ojos porque es el típico líder populista. Él tiene su creencia religiosa, es islamista, y ha reprimido a inclusive una autora que salió, escribió lo que iba sucediendo, y por la ley de Turquía van a una segunda vuelta. Yo sí tengo la esperanza en que el 28 de mayo pueda ser derrotado y termine su periodo, como también Boris Johnson, que yo lo considero un populista, cayó en Inglaterra, en el Reino Unido, o Jair Bolsonaro cayó en Brasil, cayó también Pedro Castillo. Todo parece indicar que va a perder Alberto Fernández. Gustavo Petro en Colombia da marcha atrás y dice: esto es más difícil de lo que yo creía. Y Gabriel Boric, que me parece muy inteligente en Chile, también reconoce errores y ahora van hacia una nueva constitución. ¿A qué me lleva todo esto, Hugo? A que el ciudadano empiece a reflexionar sobre cuáles deben ser las cualidades para elegir hombres y mujeres que van a ejercer poder.
porque una de las características de los populistas es que tienen un discurso muy demócrata, muy liberal, pero o el poder los transforma o demuestra realmente lo que son. Y entonces viene el gran desánimo y el desencanto. Yo me he puesto a pensar en Tabasco en los últimos 21 gobernadores y los clasificaría yo en dos grupos. El primer grupo de 11 gobernadores estuvieron al frente del estado de Tabasco, estuvieron en el Ejecutivo del 38 al 88, 50 años. Eran designados. Francisco Trujillo Gurría hubo un proceso interno, pero al final de cuentas fue una designación, hubo violencia. Le tocó gobernar en condiciones muy adversas, fue cuando se vino la crisis del chamusco. De ahí pasó a ser secretario del Trabajo y se dice que inclusive pudo haber sido precandidato ya era el Partido de la Revolución Mexicana en el periodo de Lázaro Cárdenas hacia la presidencia de la República. Francisco Trujillo Gurría en el gobierno de Ávila Camacho. Ahí se creó en el 46 el PRI, al final del gobierno de Ávila Camacho. Después vino de Francisco Trujillo Noé de la Flor, que fue el último gobernador de 4 años, buen gobernador, poeta, culto, un hombre preparado, un hombre honesto. Y después vino para mí el gobernador más culto en el 56, Francisco J. Santamaría. Perdón, en el 46. Para mí no se le ha concedido el suficiente mérito y crédito, pero Francisco J. Santamaría fue un gobernador que dejó una huella importante. Yo todavía tuve oportunidad de platicar con algunos de sus colaboradores. Manuel Bartlett Bautista, que venía de ser ministro de la Suprema Corte, que tenía obra escrita, me parece que llegó grande y nunca sabremos si realmente su gobierno lo desconoció el gobierno central por alguna confrontación con don Adolfo Ruiz Cortines o correspondió a un movimiento auténtico estudiantil porque se había incrementado la tarifa de los camiones del servicio urbano. Yo creo que fue una combinación de las dos cosas. Yo he escrito ya un ensayo sobre eso. Y después vino Rico, que fue un buen gobernador 3 años. Carlos Madrazo está considerado de los mejores gobernadores. Manuel Mora tuvo algunos problemas. Fue un hombre preparado, culto. Yo formé parte de la administración de Mario Trujillo. Ya me he referido en muchas ocasiones a él. Después vino Leandro Rovirosa. Ahí vino el boom petrolero. González Pedrero, y termina con José María Peralta. Son 11 gobernadores designados. ¿Estadistas? ¿No le puedo preguntar? Yo diría que si comparamos esos 11 gobernadores con los 10 últimos, pues lo dejo a criterio de la ciudadanía. Bueno, designados los primeros. ¿Y los segundos? Los segundos empezamos con el proceso democrático. Y aquí viene pues Salvador Neme, posteriormente Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Víctor Manuel Barceló, Enrique Priego, un breve periodo, Manuel Andrade, descomposición, anulación de elecciones, confrontación, después de Manuel Andrade, Andrés Granier, Arturo Núñez y Adán Augusto y Carlos Manuel Merino. Creo que no me falta nadie, son los últimos 10 gobernadores. No quiero hacer la comparación porque esa es mi generación, y ahí están amigos míos. Yo fui secretario de gobierno de Manuel Gurría, está mi amigo Andrés Granier, Enrique Priego. No quiero entrar, ni me siento con la capacidad de ser juez, pero quiero sí llegar a una conclusión. El hecho de haber sido designados y el hecho de haber sido electos no los distingue de buenos o malos. O sea, tenemos que saber elegir. Eso es lo que nos ha faltado en nuestra democracia. Porque era el ungido, venía del centro, era el dedazo. Pero no resultaron tan malos gobernantes. Inclusive yo te diría que en preparación, supera a estos últimos 10. Sí. En cultura, sí. En sentido de responsabilidad, en respeto, en Estado de Derecho. Repito, no quiero condenar a nadie, quiero porque... Pero eso es evidente, ¿no? Pues si tú lo dices, mi querido Hugo, yo lo suscribo. O sea,
hemos llegado a una democracia débil, pervertida, a un Estado de Derecho endeble. Y aquellos personajes no los podemos subestimar. No es que lo anterior sea malo. Lo viejo no por viejo es malo y lo nuevo no por nuevo es bueno. Entonces tenemos que precisar, porque vamos de nuevo ya a un proceso de elegir gobernantes, de elegir representantes populares, de elegir a buenos legisladores y a buenos gestores y que sepan contraponerse al poder y al exceso del poder, al abuso del poder, que eso es básicamente nuestra Constitución. Entonces, yo sí creo que de esta historia podemos sacar muchas lecciones. Esto que dice Ian Kershaw y esta actitud más sensata, más razonable, más de ponderar el sentido de responsabilidad y la calidad humana del gobernante. Esta sería mi reflexión, que creo que me lleva a muchísimas conclusiones, pero yo sí estoy convencido, mi estimado Hugo, que la época o la etapa o la era de los autócratas y de los populistas, para mí ayer hubo una señal más. Y sí veo derrotado a Trump. Yo no creo que pueda ganar el año próximo las elecciones, y a Putin lo veo totalmente arrinconado, solitario. Si él dijo que la caída de la Unión Soviética fue la peor tragedia del siglo XX, pues yo creo que él condujo a Rusia a una tragedia total, porque está condenado prácticamente por todas las naciones, desde la ONU. Y me parece que esa invasión de Ucrania pues fue un acto absurdo y una decisión equivocada. Una cosa más, a propósito de este diagnóstico y este recuerdo que hizo de los gobernantes hasta llegar al actual, pensando en el 24, no veo yo como ve usted, y ahí va la pregunta. No veo en el radar yo a un intelectual, veo más populistas en el radar. Igual y puede surgir de último momento. ¿Usted cómo lo ve? Igual. Sí, mi querido Hugo. Yo creo que hemos perdido profesionalidad política. ¿A qué me refiero? Héctor Aguilar Camín dice que hay una cosa peor que un político profesional, y es un político no profesional. ¿Qué es un político profesional? Que es un violinista profesional, era un virtuoso, o sea, de superarse, de mejorar. La política se hace con ideas. Si vemos ese primer periodo, hay una característica de cultura, de nivel, de discurso político. El discurso político está degradado, el discurso político está contagiado de mentira, de falta de verosimilitud. Y también hemos incurrido en políticas populistas de megalomanía, de culto a la personalidad, y además en prácticas un tanto ilegales de ganar el voto. Dijera el clásico, por el bien de todos, ojalá que surja alguien más pues equilibrado. A mí lo que me gustaría, desde luego formularía yo ese anhelo de que surja un líder así, pero que me gustaría que la ciudadanía pueda percibir las verdaderas cualidades para elegir un buen gobernante. Ay, más aún. Y además que va a gobernar, esto es muy importante, en condiciones totalmente adversas. O sea, el que venga aquí a decir que él va a resolver todos los problemas, que por favor le ponga un tache de que hay que desconfiar de él, porque los tiempos que vienen van a ser sumamente difíciles. Va a ser muy ingrata la tarea de gobernar. Bueno, ya hemos visto que resolver todo pues no resulta cierto, no todo, no. Tienes que tener prioridades. Cuando menos la seguridad, la justicia. Yo siento que Tabasco, y esto también lo debo reconocer, en materia de seguridad, en materia de justicia, ¿Ha mejorado? Pues, digamos, no ha empeorado, ni está en condiciones tan malas como otros estados. En materia educativa, me dio mucho gusto, por cierto, escuchar hoy la conferencia, la entrevista que hizo Emanuel, del director de la Cobatap. Del Cobatap, Erasmo Martínez. Erasmo Martínez, me pareció un hombre muy sensato, muy prudente, muy bien sus respuestas, como también puedo elogiar a muchos funcionarios. Creo
que hay que reconocer méritos y hacer críticas, porque de eso se trata, y a eso me invitan aquí todos los lunes. Pero yo sí exhortaría que analicen bien, que no se guíen simplemente por siglas, que no se guíen simplemente por el cambio, por el trueque, de que si me dan algo yo tengo el compromiso de votar por ese alguien. Entonces... Bueno, ahorita va a estar el discurso en boga contrario al que se suele pregonar. Igual ustedes sí lo van a enarbolar, el del cambio, ¿no? Pero el gobierno quiere continuidad. Ahí va a estar, a ver qué eligen los tabasqueños en este caso. ¿Qué hay que darle continuidad? ¿A qué hay que darle continuidad? ¿Y a qué hay que mejorar? ¿Y a qué hay que rescatar? Pero una cosa sí queda clara, que hay muchas cosas que recibimos del pasado que es necesario preservar. Y por eso mencioné a estos 10 gobernantes del 38 al 88 en 50 años, empezando con Francisco Trujillo y terminando con José María Peralta, que me parece que dejaron una huella positiva en Tabasco. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, disculpen si me extendí demasiado, pero creo que recordar la historia, que es la maestra de la política, nos da algunas lecciones. Es importante. Gracias una vez más. Nos vamos a la pausa, son las 2:19 ya.